Enrique Alfaro fue a Palacio Nacional para hablar de la inseguridad y que se sueltan los matones en Jalisco. Estamos llegando muy temprano a las 7 de la mañana a Palacio Nacional. Y los policías detenidos por los 19 calcinados en Tamaulipas. Bienvenidos al Caporal del 2 de febrero. ¡Comenzamos! Tardé en empezar esta transmisión porque estaba presentando aquí problemas con el programa, pero por lo visto la transmisión está corriendo sin ningún inconveniente. Una disculpa por hacerlos esperar. Hoy, martes 2 de febrero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, viajó a la Ciudad de México. Viajó en específico a Palacio Nacional para reunirse con el Gabinete de Seguridad y dialogar sobre la necesidad, según dijo él, de reforzar el trabajo en algunas zonas de Jalisco ante los tremendos casos de inseguridad. Pero tremenda cosa lo que ocurrió mientras él estaba en la Ciudad de México. Primero escuchemos al gobernador de Jalisco. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos llegando muy temprano a las 7 de la mañana a Palacio Nacional para darle continuidad a lo platicado con el presidente de México y sostener una reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad. Me acompaña también el Gabinete Estatal en la materia y vamos a platicar sobre diversos temas muy importantes para Jalisco en un momento difícil, en un momento en el que necesitamos cerrar filas. Por eso esta reunión será de la mayor relevancia y les estaremos informando el resultado de la misma. Saludos desde la Ciudad de México y nos vemos muy pronto por allá. A juzgar por la fotografía que compartió él en sus redes sociales, que le estás viendo en pantalla, estuvieron en esa reunión, atención, por parte del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, quien es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio Scherer, el consejero jurídico del presidente, Lázaro Cárdenas, el coordinador de asesores de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Estuvieron presentes allí. El balance, según el gobernador, fue que el encuentro fue muy positivo, de coordinación, que se puso sobre la mesa en donde hay que ajustar cosas, apretar tuercas, y establecieron rutas de trabajo. Pero pues durante la estancia de Enrique Alfaro en la Ciudad de México, en el estado de Jalisco, la inseguridad se desató. Uno de los casos ocurrió en mero Guadalajara. Un abogado que caminaba con su hija por la avenida Américas fue asesinado a balazos, identificado extraoficialmente como Ernesto. Esto ocurrió a las 3 de la tarde con 40 minutos en la colonia Lafayette. Dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon en al menos 7 ocasiones. Casi a la misma hora, también en plena luz del día, también en plena vía pública. Esto en Tlaquepaque, una mujer fue encontrada asesinada, tenía golpes, tenía las manos atadas. Esto en la colonia Loma Bonita, Ejidal, insisto, en el municipio de Tlaquepaque. Pero hay más. Otro acontecimiento, esto en el municipio de Tonalá, en la mañana de hoy, de este 2 de febrero, fue encontrado, te comparto imagen del lugar del hallazgo, fue encontrado 2 hombres asesinados con huellas de tortura cerca de la presa del Ocotillo. Y elementos de la comisaría dijeron que lo encontraron, que aproximadamente a las 8 de la mañana recibieron reportes de 2 personas tiradas sobre un terreno. Llegaron al lugar y los encontraron boca abajo con las cabezas envueltas con bolsas de plástico y tenían cinta gris tanto en la cabeza como en las manos. Estaban encintados en varias partes del cuerpo, en manos y en los pies. Las autoridades no saben cuál es el motivo de muerte, qué fue lo que ocurrió allí. Otro caso. Este es verdaderamente impresionante. Una persona atropelló a cuatro personas en el centro de San Pedro Tlaquepaque. Esto ocurrió el pasado domingo 31 de enero. Te muestro parte del video de lo que captaron cámaras de seguridad. ¿Estás viendo el vehículo rojo? Y allí he tenido que pausar el video debido a que no me gusta compartir este tipo de imágenes. El momento del atropellamiento, he puesto sobre la flecha
a un costado de la flecha, indico en dónde están las 4 personas que son embestidas por el vehículo. Ya posteriormente vemos las personas pues logran, afortunadamente no hubo fallecidos en este percance. Algunos de los que fueron embestidos logran revisar, se revisan entre ellos, ven que están bien. Por ejemplo, entre los embestidos hay un menor de edad, se alcanza a percibir aquí, justo cuando corre del lado derecho, y una de las personas embestidas se percata que el menor de edad está bien dentro de lo que cabe, y entonces las personas, así como los testigos, pues corrieron detrás del automovilista. Siguieron al conductor y en efecto lograron detenerlo, frenar su huida. El reporte de este hecho llegó a la comisaría, policías municipales y estatales llegaron al lugar, encontraron al conductor siendo detenido por las víctimas y los testigos, y en ese punto los policías llenaron los formatos para iniciar la carpeta de investigación. Pero resulta que al intentar presentar el caso ante la Fiscalía del Estado, las víctimas decidieron no proceder en contra del conductor. Esta es lo que han informado las autoridades de Jalisco. Las víctimas decidieron no proceder en contra del conductor, por lo que quedó en libertad. Lo que han dicho las autoridades es que no saben por qué los atropellados no quisieron seguir con los trámites, con la denuncia, vaya. Si bien esto ocurrió el domingo, es hasta hoy que nos enteramos de esta parte de la historia, que de hecho muchos medios se quedaron con la historia de que pues ya había sido detenido. Bueno, pues no siguió este trámite. Esto es un doble problema. Uno, el atropellamiento, y dos, el desistimiento de esta acusación. ¿Qué historia habrá detrás? ¿De quién se habrá tratado? ¿Por qué habrán decidido no continuar con esto? Un tema bastante interesante, pero pues si no quieren seguir con la denuncia, pues no hay manera de proceder. Otro caso que ocurrió también hoy, al menos en este nos enteramos también hoy. Esto sucedió en el municipio de Tlajomulco, en una brecha del fraccionamiento Arvento. A las 10:30 de la mañana, ciudadanos reportaron un vehículo incendiado y dijeron que se alcanzaba a ver una figura carbonizada. Creían que había una persona al interior del vehículo. Llegaron las autoridades y en efecto encontraron el vehículo carbonizado, ya no incendiado, ya no en llamas, sino ya carbonizado, y al interior lo que según paramédicos de la Cruz Verde parecían restos humanos. Un trabajador estuvo relatando a la prensa local que pues desde ayer por la tarde, la noche, vio que estaban quemando algo en la zona, pero él creyó que era pues o basura o pastizal, lo cual es muy común que suceda. Por lo tanto, no reportó nada ayer hasta hoy, que pues pasó por el lugar y se dio cuenta que era un vehículo con una persona al interior. Esto es lo que ocurrió tan solo hoy, cuando Enrique Alfaro vino a la Ciudad de México para abordar los temas de seguridad y para decir, hey, está pasando algo muy severo allá en la entidad en donde él gobierna. Es de destacar ciertos datos sobre lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Antes justo de irme al tema de Tamaulipas, porque Jalisco, tanto como Tamaulipas, son de las entidades con mayor problema de inseguridad actualmente. Según un reporte de búsqueda de identificación de personas desaparecidas del mismo gobierno federal, Jalisco está a la cabeza en la lista de restos localizados en fosas clandestinas, y es el estado con más personas desaparecidas. El mismo gobierno de Jalisco ha informado que en el 2018 fueron exhumadas 121 personas. En el 2019 fueron exhumadas 285 y en el 2020 fueron exhumadas 591 personas. La cifra de personas exhumadas, obviamente en fosas clandestinas, se ha venido duplicando
año con año, prácticamente. Ahora bien, en el número de fosas, en el 2018 fueron encontradas 25 fosas clandestinas, en el 2019 33 y en el 2020 27. Si bien se redujo el número de fosas clandestinas, aumentó en el 2020 el número de personas encontradas. El gobierno federal asegura que el estado de Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, 3.568, desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2020, aunque la Fiscalía de Jalisco tiene como reporte de personas que no han sido localizadas 9.959. Así las cosas en el estado de Enrique Alfaro, y pues importante que haya viajado a Palacio Nacional a tocar base con el gobierno federal ante un problema que está en proporciones verdaderamente preocupantes. Vámonos al estado de Tamaulipas. El pasado 22 de enero, en el municipio de Camargo, fueron encontradas 19 personas calcinadas. Ya había 2 vehículos. Estas personas se encontraban tanto al interior de un vehículo como a un costado, y también fue encontrado otro vehículo que, si bien en este segundo vehículo no había cuerpos, hubo también una historia en torno de esta camioneta. Hoy ofreció el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, una conferencia de prensa para dar detalles de lo que ocurrió en Camargo. Y tremenda cosa lo que sucedió en esta conferencia de prensa. Primero dijo que las primeras indagatorias señalaron que la muerte fue provocada por proyectiles de armas de fuego, y después se les prendió fuego a estas 19 personas. Recordemos que ya la Fiscalía había informado, la Fiscalía de Tamaulipas, que habían identificado a 4 de las 19 víctimas, 2 mexicanos, 2 guatemaltecos. Y extraoficialmente nos habíamos enterado, extraoficialmente, que la Fiscalía de Nuevo León había reportado que una de las camionetas había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración el pasado 5 de diciembre en el municipio de Escobedo. La policía municipal hizo un operativo en una casa en donde estaban 66 migrantes, un operativo encabezado por un agente migratorio identificado como César Augusto, quien coordinó justo el traslado de las personas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León. Este tema de cómo es posible que una camioneta fue asegurada en diciembre y que apareció calcinada con los 19, junto a los 19 cuerpos, este tema llegó ayer a la conferencia matutina, ayer 1 de febrero, en donde Olga Sánchez Cordero reconoció la existencia de esta camioneta y dijo que se iba a investigar al Instituto Nacional de Migración, bueno, a los servidores públicos. Recordemos parte de lo que dijo Olga Sánchez. Efectivamente tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podría haberla tenido asegurada, o como tú dices, retenida, y que fue la camioneta en donde cuando menos estuvo involucrada en los hechos. Pero todo esto está obviamente investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Ese es un tema, inclusive saber con qué atribuciones o qué facultades aseguró, por ejemplo, una camioneta. Eso también tendría que ser objeto de investigación. Y también decirte que estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, pero estrecha comunicación con la Fiscalía del Estado. Bueno, si de por sí el hecho de que el personal del Instituto Nacional de Migración esté bajo investigación ya era una cosa preocupante, lo que hoy el fiscal de Tamaulipas dio a conocer es aún más preocupante. El fiscal dijo que de los 4 identificados, de los 19 identificados, uno es de nacionalidad mexicana y fue el que reclamó la camioneta, el que dijo, esta es mía, y se la entregaron. 2 de los identificados eran en efecto migrantes guatemaltecos. Y el 4º identificado
se dedicaba al tráfico de migrantes. Este problema, señaló el fiscal estatal, tiene que ver con el tráfico de migrantes. Y resulta que hay 12 policías detenidos, policías estatales, por 1, falsedad de declaraciones y 2, por alteración de la escena del crimen. Así fue. Esto fue lo que dijo el fiscal de Tamaulipas. Escuchemos la parte más importante de las palabras de la conferencia que realizó hace apenas unos minutos. Durante la investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de pruebas científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial, quien será la responsable de resolver su situación jurídica. Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick-up, así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos, con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenidos por autorizaciones de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados y imágenes de videovigilancia. Muchas gracias a Ruth, gracias a los miembros de este canal por hacer posible estos videos que no se monetizan por los temas que abordo en este canal. Y gracias a ti, esto es lo que he preparado para ti este 2 de febrero. No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí y, como siempre, reventar el botón de like. Nos vemos mañana.